Bueno, hermanos, nosotros en la clase pasada comenzamos la parte práctica de la carta. La parte práctica de la carta en sí es la parte más sencilla, pero al mismo tiempo es la parte más importante, porque como les decía en la clase pasada, en la primera parte se expone lo que Dios ha hecho, aquello que es que está seguro en Cristo Jesús, aquello que tiene que ver con su obra. Pero ahora se expone la parte que tiene que ver con los requerimientos de nuestra vida, de nuestra conducta, lo que nos compete a nosotros como creyentes, nuestra responsabilidad frente a la salvación que nos ha sido dada, nuestra responsabilidad frente a la gracia que nos ha sido comendada. Se nos ha dado un tesoro, pero ese tesoro tiene que ser cuidado y ese cuidado es nuestra responsabilidad. El cuidar de nuestra salvación con temor y temblor no es la responsabilidad de Dios, es una responsabilidad que Dios ha colocado en nuestras vidas y que nos pertenece a nosotros. Tenemos que esforzarnos en esa gracia y a partir del capítulo 4 vienen unas responsabilidades para nosotros, que las primeras que veíamos era la responsabilidad de salvaguardar la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es un tesoro que nos ha sido dado, es un tesoro que nosotros tenemos en Cristo Jesús y que es algo que Dios ama, valora y por lo cual el Señor Jesucristo oró, de tal manera que nosotros tenemos que vivir para salvaguardar esa unidad. Y decía el apóstol Pablo que para salvaguardar esa unidad nosotros teníamos que andar con humildad y mansedumbre, que son las dos virtudes características del carácter del Señor Jesucristo. Las virtudes típicas del carácter del Señor Jesucristo, humildad y mansedumbre, tenemos que cultivarla para que sea posible que nuestra conducta no dañe esa unidad que Dios ha adquirido en la cruz del Calvario y que esa unidad tiene que fundamentarse en los hechos que nos unen y no en los hechos que nos diferencian, como es el asunto de tener un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre, un solo Salvador, haber sido redimidos por una sola sangre. Todas esas son los elementos fundamentales de la fe cristiana que le dan unidad a la iglesia, que nos dan un mismo espíritu, que nos dan una misma entrada al Padre, a la presencia de Dios. Y eso es lo que tiene que importar en nuestras vidas. Ahora el apóstol Pablo, a partir del versículo 17, va a hablar acerca de nuestra vida y va a hablar acerca de nuestra vida contrastándola con la vida anterior cuando no conocíamos a Jesús. Hay un contraste. Recuerden que doctrinalmente Él nos expuso un contraste en el cual nosotros estábamos muertos antes de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que ese estar muertos en nuestros delitos y pecados tenía que ver con una forma de vida en que nosotros hacíamos lo que nos parecía. Hacíamos la voluntad de nuestra carne, o sea, los deseos de nuestro cuerpo, de nuestros instintos, y la voluntad de los pensamientos, es decir, hacíamos lo que nos parecía correcto sin interesarnos en saber si estaba escrito en su palabra o cómo había determinado Dios que eran las cosas. Es decir, estábamos ajenos a las leyes de Dios, al corazón de Dios, a los propósitos de Dios. Eso es ser hijos de desobediencia, eso es ser hijos de ira, lo mismo que los demás, haciendo la voluntad de la carne, o sea, lo que nos daba la gana, en otros términos más claros y más castizos. ¿Qué otra característica tenía esa vida? Vamos a leerlo en el capítulo 4 y vamos a leer un segmento del versículo 17 al 21. Espero que todos tengan sus Biblias porque esta parte de la escritura no es difícil de entender, sino difícil de obedecer. Entonces, aquí vamos al asunto. Aquí el asunto no tiene que ver con qué tanto puedo entender yo de lo que está escrito aquí, sino si esa es mi vivencia, si esa es mi experiencia, si esa es mi forma de vida, si yo estoy viviendo conforme a estos principios. Ahora de lo que se trata es de que hagamos un análisis, de que hagamos un examen de nuestra vida y de nuestra conducta y que podamos cada uno de nosotros a nivel personal identificar cuáles son las áreas donde todavía hay tinieblas, cuáles son
las áreas donde todavía hay oscuridad, cuáles son las áreas de nuestra vida que tienen que ser transformadas a fin de que andemos como hijos de luz. Entonces, la primera parte, en el segmento del 4:17 al 5:13, nos hablan de la pureza y del amor como rasgos que nos deben caracterizar a nosotros los creyentes. Pasemos al versículo 17 y al 21 y vamos a mirar cómo era el andar de los gentiles, o más bien cómo era nuestro andar. Cuando dice los otros gentiles, son los gentiles que no han conocido al Señor Jesucristo. Vamos al 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, este es otro contraste más y se refiere a la manera como andan los gentiles que no conocen a Jesús. Recuerden que gentiles son todos aquellos que no son judíos. ¿Cómo andan? Dice, lo primero que dice en el versículo 17 es que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente se refiere a los deseos, de los pensamientos, a pensar en vanidad, a pensar en cosas que no tienen fundamento ni trascendencia, en cosas vanas, en cosas de este mundo. O sea, una mente vana es una mente que no piensa en nada importante, en nada trascendente, en nada espiritual, sino que piensa solamente en las cosas efímeras y pasajeras de este mundo. Una mente vana es una mente que no piensa en las consecuencias de sus actos, sino que simplemente vive la vida dejándose llevar por lo que siente en el momento hacer, que andan en la vanidad de su mente. Ahora, ¿cómo está el entendimiento de esas personas? Dice que el entendimiento está entenebrecido. La palabra entenebrecido significa entendimiento en tinieblas, es decir, que no puede entender las cosas espirituales, que no puede entender las cosas de Dios. Y dice que están ajenos a la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón. Entonces, vemos que aquí se habla de dos áreas fundamentales del ser humano, que son su mente y su corazón. La sede de los pensamientos y la sede de los afectos. Y ese es el centro de la personalidad del ser humano. Lo que es transformado y cambiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Si es que de verdad hemos tenido una experiencia genuina con Dios y no una experiencia religiosa de adoctrinamiento o de cualquier tipo de experiencia de religiosa que no cambian, sino que simplemente adoptamos algunas creencias religiosas o algunas prácticas místicas. No se trata de adoptar un lenguaje cristiano ni unas costumbres cristianas y de pertenecer a un gremio cristiano. Se trata de que tengamos un cambio trascendental, un cambio radical en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la mente del hombre sin Cristo está entenebrecida y está ajena a la vida de Dios. Y el corazón del hombre sin Cristo está endurecido. El hombre sin Cristo ignora las cosas de Dios. Ustedes dirán, pero yo conozco personas que hablan de Dios. Sí, son personas que practican religión. La religión no es lo mismo que haber sido transformado. Nosotros no necesitamos una religión, ni la evidencia de nuestra salvación se garantiza por practicar una religión, se garantiza por un cambio en nuestra mente y por un cambio en nuestro corazón, por un cambio radical, trascendental. ¿Qué sucede con los gentiles? Después de tener su mente entenebrecida, recuerden, mente entenebrecida, corazón endurecido, ignorancia acerca de las cosas de Dios. Dice el versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, perdieron toda sensibilidad. Esto se refiere a la conciencia, a la capacidad que tiene el ser humano de sentir el redarguir,
la voz de la conciencia que nos dice, estás haciendo esto malo, no debes hacer esto. Cuando se pierde toda sensibilidad es porque se cauteriza la conciencia y se vive de cualquier manera y se cree que se vive tranquilo, que se vive en paz. Ojo, que las personas inconversas nunca se sienten mal ni nunca se sienten pecadores. Por eso quizás a veces es tan difícil predicar el evangelio. Por eso es tan difícil a veces ganarse un alma para Cristo. ¿Por qué? Porque mientras que la persona no tenga convicción de pecado, no tenga el redarguir del Espíritu Santo, no tenga un arrepentimiento genuino en su corazón, no puede abrazar verdaderamente a Jesús y no puede recibir perdón de pecados ni vida eterna o la vida de Dios. Las personas reciben ese redarguir de pecado por causa de la operación del Espíritu Santo de Dios en su mente, en su corazón y en su conciencia. Pero el que no lo recibe dice que tiene su mente entenebrecida, su corazón endurecido y ha perdido toda sensibilidad. Y dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este es un tema que nosotros podemos identificar en el mundo. A medida que el mundo se aparta de Dios, a medida que el mundo va decayendo o degradándose, la inmoralidad sexual tiene mayor incidencia y más grandes manifestaciones. Vivimos en un mundo donde tanto la mujer como el hombre se ha corrompido sexualmente, aún en su forma de vestir, aún en su forma de caminar, aún en su forma de hablar. Encontramos aún dentro de la iglesia mujeres llenas de laxivia, mujeres llenas de lujuria, mujeres que piensan que su cuerpo es un objeto para manipular a los hombres. Es decir, hemos llegado, tanto hombres como mujeres, a una degradación moral sin precedentes en la historia que desafortunadamente va a seguir aumentando, porque miren que ese es un proceso. Dice, primero entenebrecimiento, primero dureza de corazón, ajenos a la vida de Dios, se pierde toda sensibilidad y se entrega con avidez a toda clase de impurezas. Entonces, la sexualidad está a la orden del día, pero no la sexualidad pura y sana de un matrimonio, sino la sexualidad de la fornicación, la sexualidad del homosexualismo, la sexualidad de los chistes de doble sentido, de toda la impureza que se vive, aún en personas que solamente en su mirada uno puede detectar la laxivia y la impureza. La adicción a la pornografía, que prácticamente la pornografía se ha constituido como que en un derecho, como que los varones tienen derecho a practicar la pornografía, se enseña que es algo normal. En fin, hablar de ese tema es salirnos un poco de la idea del apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la vida del cristiano no puede ser así, que usted no puede ser un cristiano verdadero si persiste en vivir como viven las personas que no tienen a Cristo. Si usted de verdad tiene a Cristo, tiene que tener una marca de pureza en su corazón, una marca que el Señor Jesucristo haya dejado. Dice aquí el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Jesús ya murió cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, ya resucitó y ya está en el cielo. Jesús no bajó a enseñarle personalmente a los Efesios, pero el apóstol Pablo está partiendo de una premisa, que todo creyente tiene que haber sido enseñado por Jesús mismo en persona, que todo creyente ha tenido que tener un proceso de discipulado con el mismo Jesús, que en la medida en que mi experiencia con Jesús sea genuina, sea verdadera, entonces yo tendré en mi conducta esas marcas de pureza y santidad. Nosotros somos muy permisivos con la impureza y con la laxivia, porque estamos viviendo una sociedad completamente impura y completamente laxiva, que todo, la ropa, el caminar, la publicidad, el hablar, los chistes, los programas, las películas,
todo está cargado de impureza, todo está cargado de laxivia, todo está cargado de lujuria, hasta el punto que podemos, como los otros gentiles, perder la sensibilidad. Eso es lo que sucede, que perdemos la sensibilidad. Y que cuando una persona cristiana habla de estas cosas, de la necesidad de mantenernos en pureza y en santidad, de la necesidad de purificarnos de toda lujuria y de toda laxivia, llegamos a pensar que esa persona es fanática, que esa persona es legalista, pero no, la pureza y la santidad son las marcas de una persona que ha aprendido a Cristo. Aprender a Cristo es tener una relación con Cristo a partir de su palabra. Dice conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que nosotros aprendemos, si es la verdad que predicó Jesús, si es la verdad que predicaron los apóstoles, si es la verdad que está centrada en la persona de Cristo, tiene que ser una verdad que nos limpie, tiene que ser una verdad que nos purifique, tiene que ser una verdad que nos transforme. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y nosotros tenemos que pelear con esos dos centros de nuestro ser. Nosotros tenemos que librar una batalla en nuestra mente, porque nuestra mente solo cuando es purificada es que es pura. En nuestra mente batallan 50.000 pensamientos de impureza que tenemos que someter a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que batallar por la pureza de nuestra mente. Tenemos que batallar con la palabra de Dios. Tenemos que batallar en oración. Tenemos que batallar memorizando versículos bíblicos. Tenemos que batallar limpiando nuestra mente y limpiando nuestro corazón de todo afecto y de todo sentimiento pecaminoso. Es una batalla que tenemos que hacer. Y en esa batalla tenemos la victoria si estamos de verdad con Jesús y si aprendemos de verdad cómo es la vida cristiana con Jesús. Todo depende de que mi comunión con Jesús sea real, sea genuina, que sea verdaderamente con Jesús con quien he tenido un encuentro y no con un líder religioso o con una secta o con una religión o con una iglesia, que puede ser una iglesia sinceramente cristiana, pero yo puedo asistir a esa iglesia y no necesariamente haber tenido un encuentro con Jesús, ni necesariamente haber recibido la palabra de Jesús, que es la que puede transformarme en una persona pura, en una persona limpia. Bueno, eso en cuanto al andar de los gentiles. Ahora, en el versículo 22 se nos habla de cómo es la transformación del creyente. Y si bien la transformación del creyente tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas, también el apóstol Pablo nos enseña que es una responsabilidad en la cual tenemos que involucrarnos activamente. El apóstol Pablo decía que nos esforcemos en la gracia. La gracia no cae sola sobre nuestras vidas. Y hablo no solamente de la gracia de la salvación en Cristo Jesús, hablo de la gracia que transforma la vida de un pecador en una persona santa. Esa gracia transformadora es una gracia en la cual nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que intervenir, nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu de Dios para que esa transformación se dé en nuestras vidas. Vamos a el segmento que va del 4:22 al 32. Dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiero parar aquí, porque este es el texto quizás más importante del segmento. Dice que nuestro viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Sabemos que hemos muerto en Cristo Jesús en el sentido de que hemos muerto al pecado, de que hemos muerto a la condenación, de que participamos de su muerte en la cruz del Calvario. Sí, pero también es cierto que nuestro viejo hombre está ahí y que el viejo hombre no cambia. Que el viejo hombre en cualquier momento, si nosotros nos descuidamos y se lo permitimos, el viejo hombre puede llegar a tomar el control de nuestra vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. Nuestro peor enemigo no está afuera. El peor enemigo nuestro es nuestra propia carne, nuestro propio hombre viejo. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por nuestra naturaleza caída, experimentamos, deseamos cosas que no nos convienen, pero que no sabemos que no nos convienen.
Deseos engañosos son todos esos deseos que sentimos por hacer cosas que son pecaminosas, pensando que son buenas. Es decir, que el hombre caído está como bajo un hechizo que ha hecho Satanás, que le ha hecho creer que el pecado es un deleite, le ha hecho creer que el pecado es un beneficio, que el pecado es vida, que el pecado es crecimiento. Recuerden que eso fue lo que Satanás dijo en el jardín del Edén: no morirás, sino que sabe Dios que cuando de él comieres serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde ese momento, desde esa, digamos, de esa sentencia de Satanás que entró en el corazón y en la mente de Eva y de Adán, se nos ha hecho creer, y nosotros vivimos con la creencia de que es bueno pecar. Nuestro cuerpo anhela pecar, anhelamos hacer lo malo y pensamos que eso nos va a producir algún bien. Deseos engañosos son los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. Engañosos, ¿por qué? Porque lo estamos deseando como si fuera algo bueno, pero en realidad es algo malo que nos lleva a la destrucción. Y dice, debemos despojarnos del viejo hombre. Utiliza la figura de un vestido viejo que tenemos que quitarnos para vestirnos del nuevo que nos ha sido dado. Es decir, a nosotros nos ha sido dada una nueva naturaleza, a nosotros nos ha sido dada una nueva mente y un nuevo corazón. En la medida en que yo me despoje de la vieja mentalidad, de los viejos afectos, de las viejas costumbres, del hombre viejo, de las viejas inclinaciones, y yo me revista de las cosas nuevas que Dios ha creado para mí y que Dios me entrega. En esa medida en que yo lo haga, en que yo me esfuerce, soy transformada. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No todo lo que tú deseas es bueno. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la parte que hay que abrazar. Junto con ese viejo hombre que está en nuestro interior, deseando lo malo, guiándonos al pecado, junto con ese viejo hombre también hay una realidad que debemos abrazar, y es el hecho de que somos nuevas criaturas y que además de ese nuevo hombre también hay una nueva criatura viviendo dentro de nosotros. El Espíritu de Dios está viviendo dentro de nosotros, y en la medida en que nosotros le permitamos a ese Espíritu Santo inundar nuestra mente, inundar nuestro corazón, inundar nuestro ser, el Espíritu de Dios nos va a controlar y el Espíritu de Dios va a transformar nuestros pensamientos y nuestros deseos. De eso se trata la santidad, que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar y transforme nuestros deseos. Que llegue el momento en que aborrezcamos todo aquello que un día amamos y que nos condujo al pecado, y que por el Espíritu Santo comencemos a amar la presencia de Dios, a amar la vida de oración, a amar su palabra, a amar la obediencia, a amar a los hijos de Dios, a amar las cosas de Dios. Todos esos nuevos deseos están allí en nuestro corazón, pero nosotros somos los que decidimos a cuál de las dos naturalezas satisfacemos. Y al que más satisfacemos será el que nos domine. Si nosotros satisfacemos todos los deseos de nuestra carne obtendrá el dominio de nuestras vidas. Pero si nosotros satisfacemos los deseos de nuestro espíritu, y esos deseos están allí en una voz quieta y suave que podemos escuchar desde el mismo momento en que abrimos los ojos. Yo creo que a todos los cristianos nos pasa que abrimos los ojos y el primer pensamiento que llega a nuestro corazón es que debemos ir a buscar su presencia, es que debemos orar, que necesitamos estar con Dios para poder vivir en victoria el día que tenemos por delante. Esa pequeña voz puede ser ahogada de mil maneras. Nosotros podemos ahogar la voz del Espíritu Santo con nuestra indiferencia, con nuestra pereza, con nuestra negligencia, con nuestros pensamientos, nuestras excusas. Podemos ahogar lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo. Y ahí es donde el hombre espiritual que hay en nuestro ser se debilita. ¿Por qué? Porque no escuchamos a Dios.
que no oímos su palabra, porque no le obedecemos, porque no nos sometemos a los requerimientos de Dios. Bueno, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ojo, tenemos un nuevo hombre que fue creado por Dios en justicia y santidad. La santidad no es el privilegio de los santurrones o de algunos cristianos privilegiados. Es el regalo de Dios para todo aquel que ha conocido a su Hijo Jesucristo. Dice, por lo cual, entonces aquí vemos una lista donde nosotros tenemos que abandonar una práctica, pero hay una ley que se llama la ley del vacío, que el Señor Jesucristo la expresó en una parábola, que dijo que cuando el espíritu inmundo es expulsado de un hombre, ese espíritu inmundo se va por los lugares desiertos y recoge 7 espíritus peores que él y decide regresar nuevamente a su morada, es decir, al hombre donde él estaba, donde él pertenecía. Y si llega a esa morada y la encuentra vacía y barrida, es decir, encuentra que hay espacio para él, entonces ese espíritu entra de nuevo, retorna a ese hombre con esos 7 demonios más que recogió en el camino y dice que el postrer estado de este hombre llega a ser peor que el primero. Creo que todos conocemos esa parábola del Señor Jesús, la del espíritu inmundo que se va y vuelve. Bueno, de eso se trata esta ley de reemplazar las conductas pecaminosas por conductas de santidad. Es un ejercicio que nos lleva al crecimiento espiritual, pero es un ejercicio que tenemos que hacer. Entonces dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea que desechar la mentira no es decir, bueno, de aquí en adelante no voy a decir ninguna mentira. No, desechar la mentira es decidir hablar con verdad, tomar la decisión de no mentir más y confiar en que la gracia de Dios y esa nueva naturaleza creada por Dios en justicia y en santidad nos va a dar la victoria para siempre hablar verdad. Pero recuerden, tenemos que reemplazar la mentira por la verdad. Luego dice, en el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se trata de no enojarse porque el enojo en sí mismo no es pecado. El enojo es la reacción de todo ser humano ante las injusticias y ante la maldad. El enojo como tal no es señal de pecado. Es pecado la manera como nosotros manejamos el enojo. Eso es lo que es pecaminoso. Entonces él dice, airaos, es decir, nos tenemos que enojar. Nos tenemos que enojar porque a diario vamos a experimentar decepciones, tristezas, y a diario vamos a chocar con la injusticia. Y si nosotros no nos enoja la injusticia, entonces hemos perdido la sensibilidad, hemos perdido la conciencia y no somos hijos de Dios. El creyente experimenta el enojo y quizás en una dimensión más fuerte que el incrédulo, porque el enojo es la respuesta, la indignación ante el pecado y ante la injusticia. Por eso se habla de la ira de Dios, la ira de Dios. Pero como nosotros no somos perfectos, no hemos alcanzado un nivel de madurez, nuestro enojo no siempre nos va a llevar a la santidad. Entonces nuestro enojo tiene que ser, digamos, reprimido. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No podemos mantenernos en enojo. Tenemos que ir a la presencia de Dios y echar toda nuestra ansiedad delante de Él, derramar todas nuestras cargas y nuestra indignación delante de Él, porque Él es el único que puede hacer justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Por muy enojados que estemos, lo nuestro es perdonar. Tenemos una obligación de amor, de misericordia y de perdón, porque a diario recibimos misericordia y perdón de parte de Dios. Así que por justicia, nosotros podemos airarnos frente al pecado, pero no podemos castigar el pecado. No nos compete a nosotros porque nosotros también somos pecadores y necesitamos del perdón. Entonces no podemos dormir enojados. El enojo tiene que ser procesado.
El enojo tiene que ser llevado a la presencia purificadora de Dios. El enojo no puede ser derramado porque vamos a hacer daño, porque vamos a pecar. Cuando llegamos a este punto, siempre me gusta colocar el ejemplo de Gigi Ávila, un hombre al cual lo llaman por teléfono para decirle que su yerno mató a su hija con un cuchillo, a cuchilladas. Y este hombre, entendiendo la palabra de Dios, pero siendo un hombre normal, con todas las pasiones, con toda la indignación, ¿cierto? Él dice que él se encierra en un cuarto, se encierra en oración, se encierra, se mete en ayuno y dice, no voy a salir de este cuarto hasta que tú no me hables. Y allí permaneció luchando con Dios, derramando toda la ira, derramando todo el enojo, derramando todos los porqués, derramando todas sus frustraciones, derramando todo su corazón delante de Dios hasta que finalmente obtiene la paz y la tranquilidad y el poder para perdonar, para llegar a enfrentarse con ese hombre cara a cara, con el asesino de su hija y perdonarlo. Entonces, nosotros estamos obligados delante de Dios a perdonar, a manejar el enojo de una manera santa, de una manera pura, que no le demos lugar al diablo. Porque es que ese es el problema del enojo, que como somos personas caídas, nuestro enojo le abre una puerta a Satanás. A través del enojo podemos ofender y decir cosas, por eso no podemos vivir enojados. No podemos vivir en contienda, no podemos vivir en enojo, no tenemos que andar siempre reconciliados con los hermanos y con los seres con los que vivimos. No podemos andar de pelea. Eso es abrirle una puerta a Satanás. Hay muchas personas que hablan de guerra espiritual y no tienen en cuenta este punto. Satanás no puede entrar a mi vida si yo no le abro una puerta. Y el enojo es una puerta abierta para Satanás. Si yo tengo problemas con el enojo por causa de mi carácter o por causa de alguna herida o de algo en el pasado, yo tengo que permitirle a Dios tratar con eso. Yo tengo que llevarle esa carga a Dios porque eso será siempre un lastre en mi vida, será algo que me incapacite, será algo que me dañe, será algo que me impida la santidad, la pureza, el amor y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, el versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El hurto o el robo o el querer quedarse con las cosas, cuando hablamos de esto, yo pienso que no nos referimos a un delincuente o a un ladrón como tal, sino a un tipo de personas como que, por ejemplo, se quedan con el vuelto, como que, por ejemplo, no son honestas en el manejo de su dinero, que no devuelven las cosas que se les prestan. O sea, personas que siempre están tratando como de quedarse con algo, como de aprovecharse de la situación, dice el que hurtaba. El hurto en realidad no se refiere a un robo como tal, porque no creo que ningún cristiano se dedique a robar abiertamente. Se refiere más que todo, el hurto es quedarse con algo o quitar algo sin que la persona se dé cuenta. Entonces, tiene que ver es con una forma de vivir donde siempre estamos como que sacándole provecho a las cosas, como que siempre estamos abusando de los demás. Hay muchísimas formas de hurto o de robo que no son, que digamos que son más sutiles y de las cuales nos tenemos que despojar. Dice que el que hurte no hurte más, sino que haga lo contrario, es decir, que practique lo contrario, que practique el dar, como una forma de liberarse de esa condición mezquina de aprovecharse de los demás, de quedarse con lo ajeno. En vez de hacer eso, que comience a practicar la generosidad, que comience a practicar el dar. Y pienso que esto tiene que ver no solamente con una ley, sino que tiene que ver también con la cura. Es decir, que la cura de ser ladrón, la cura de ser egoísta, es despojarnos de las cosas nuestras y compartirlas con los demás. Cuando practicamos el compartir, cuando practicamos la generosidad, cuando practicamos el dar, nos sanamos del egoísmo, nos sanamos de ese querer abrazar las cosas, de ese amor por lo material. ¿Cómo nos curamos de eso? Con esta ley. Dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga con qué compartir. O sea que el trabajo no tiene que ver solamente
con, con satisfacer mis necesidades. El trabajo y el poseer medios y recursos tiene que ver con cómo practicar la generosidad. La práctica de la generosidad es una disciplina del cristiano. El cristiano tiene que ser una persona generosa. Dice del Señor Jesucristo que Él repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. El repartir, el dar con generosidad es parte del carácter cristiano. Es más, hermanos, es parte del gozo del cristiano. El apóstol Pablo enseñaba lo mismo que enseñó Jesús, que es mucho más bienaventurado dar que recibir. Entonces, la persona que se gozaba en robar empieza a probar el gozo de dar, de regalar, de entregar, de repartir, y se va a sanar de esa adicción y va a encontrar que hay un placer superior a quedarse con las cosas, y es el placer de regalar las cosas, de entregar cosas, de dar, de ser generoso. Esto no es para algunos y no es para los que fueron ladrones, no, es para todo creyente. Es más bienaventurado, o sea, hay mayor dicha en el dar que en el recibir. Debemos practicarlo. Dice ahora el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestro hablar, tenemos también que aprender a hablar, y esta es una de las disciplinas más importantes y quizás la más difícil, aprender a hablar. Una nueva criatura tiene un nuevo corazón. Y el Señor Jesús dijo algo clave. Dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si mi corazón es un corazón nuevo, mi boca tiene que hablar cosas nuevas. La evidencia de que tengo un nuevo corazón es que mi forma de hablar ha cambiado. Y eso significa que tengo que aprender a hablar. Tengo que aprender a hablar, tengo que aprender a conversar de tal manera que mi conversación edifique a los oyentes. Tengo que seleccionar lo que hablo, tengo que depurar mi léxico. Hay palabras que no son permitidas para un creyente y esta es la parte un poco difícil de la lucha porque el hablar es algo que hacemos mecánicamente, pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestro hablar tiene que cambiar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Se refiere no solamente a palabras, sino a lo que estamos diciendo, porque lo que quiere decir Pablo aquí es que lo que digamos sea de edificación. Muchas veces no usamos palabras corrompidas, pero decimos cosas que hieren, decimos cosas que ofenden y decimos cosas que contaminan. Y no estamos utilizando una vulgaridad o un término obsceno, pero lo que estamos diciendo no edifica a nadie. Entonces, tenemos que cuidar la manera como hablamos. Tenemos que hacer un examen minucioso a nuestras conversaciones. Ya esto no es parte de la clase en sí, no vamos a ganar nada estudiándolo. Esto es la parte práctica. Es algo que tenemos que decidir que lo vamos a hacer. Dice ahora el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, aquí habla de todo lo que normalmente es una persona sin Jesús y que de pronto puede estar sucediendo en nuestros hogares. Ira, enojo, gritería, maledicencia. Esto es un examen a nuestra vida cotidiana, es un examen a nuestro andar en casa. ¿Cómo andas en casa? Aquí no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con tu hogar, con la manera como te relacionas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Las personas que viven en tu núcleo familiar saben si realmente el Espíritu de Dios ha operado en ti esta transformación. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo se entristece con todo eso. Es decir,
la práctica de todas estas cosas, del enojo, de la ira, de la maledicencia, de las palabras deshonestas, de robar, de mentir, la práctica de todas estas cosas entristece el Espíritu Santo dentro de nosotros. Recuerden que estamos hablando de que es nuestra responsabilidad proveer para las cosas del Espíritu y matar de hambre a nuestra carne. Y de eso se trata nuestra vida cristiana. Las dos naturalezas están ahí, la naturaleza caída, crucificada, y la nueva naturaleza en Cristo Jesús, a través de su Espíritu y a través de su palabra, pidiéndonos y reclamándonos, demandando de nuestras vidas. Y nosotros decidimos a quién satisfacemos o a quién obedecemos. Bueno, vamos ahora al capítulo 5. Repito, esta es una parte práctica. Sería bueno que ustedes hicieran un devocional. Sería bueno que ustedes se examinaran a fin de que se cumpla en cada uno de nosotros el propósito para el cual se escribió la carta. Todo lo que hemos estudiado de la gloria y de la grandeza de Dios en su soberana elección, predestinación que hizo antes de la fundación del mundo, se hace manifiesta en nuestras vidas en la medida en que nosotros vivimos en esta dimensión de pureza, de amor. Entonces, debemos mirar estos versículos, examinarlos en nuestra casa, a solas con Dios, examinar nuestra vida en cada uno de estos versículos del capítulo 4 en adelante. Comencemos con el capítulo 4 examinándolo, escudriñando cada cosa que dice y examinando nuestra vida y nuestro corazón. Cada uno de nosotros debe hacer ese trabajo en su casa, porque aquí no hay nada que explicar, sino todo que obedecer. Vamos al capítulo 5, donde el apóstol Pablo ahora nos va a hablar acerca de nuestra relación con el mundo, cómo debemos relacionarnos con el mundo, de qué manera podemos ver al mundo. Capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 13. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire lo que dice el versículo 3. Fornicación, inmundicia y avaricia. Dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Parece la expresión de un santurrón. El apóstol Pablo nos está diciendo que de estas cosas mejor ni hablemos. Sería interesante que nosotros nos examináramos. Yo conozco a muchos hermanos que les encanta el tema de la fornicación. ¿En qué sentido? No en que ellos supuestamente practiquen la fornicación, sino que les encanta estar al tanto de todo lo que hacen los fornicarios. Y les encanta transmitir las noticias de todo lo que los fornicarios han hecho. Es como que su mente está centrada en la fornicación tanto del mundo como de los falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores, escándalos de la iglesia. Siempre están pensando en la fornicación y siempre están transmitiendo por todas sus redes sociales quién fornicó o quién no fornicó. Están pendientes de cuánto pastor cometió adulterio, cuánto pastor violó, cuántos abusos sexuales, cuántas fornicaciones y cuánta inmundicia. Y tienen como que cierto deleite en hablar de estas cosas. Eso a mí personalmente me preocupa, porque no es que seamos santurrones, pero sí son cosas que nuestro corazón debe rechazar, no porque seamos santurrones, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Si somos espirituales. Porque si nosotros no somos espirituales, entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús y somos espirituales. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que pensar en Jesús, ir a la presencia del Señor, buscar su palabra, alimentarnos de su verdad
es posible que yo pueda tener también esa disposición a estar pendiente de todas las porquerías que hacen las personas en el mundo o ciertos pastores o ciertos ministros que por supuesto son falsos. Vamos a leer todo lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Vamos al 5:1 al versículo 13. Vamos del 3 en adelante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso, oigan bien, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Hermano, que nosotros no estamos llamados a estar hablando de todas las porquerías, de todas las lascivias y de todas las inmundicias que cometen los impíos o los falsos cristianos. O los falsos cristianos. Nosotros no estamos llamados a eso. Yo conozco personas que inclusive a mí me han mandado una cantidad de videos, de noticias, de anuncios que el pastor tal, que fornicó, que violó, que abusó, que tenía un amante, que no sé qué. No me interesa. El apóstol Pablo está diciendo, todas las cosas serán puestas a la luz y todo lo oculto saldrá a la luz. No hay nada oculto que no sea descubierto, pero nosotros no hemos sido llamados a indagar en la oscuridad ni en las tinieblas. Nosotros hemos sido llamados a hacer luz. Nosotros hemos sido llamados a alumbrar este mundo con nuestra pureza y con nuestra santidad, que es parte de la vida cristiana. Y no es, repito, no es fanatismo religioso. Es que ese es un engaño de Satanás, hacernos creer que si aspiramos a la pureza y a la santidad de mente, de pensamientos y de corazón, somos unos santurrones, somos unos hipócritas, somos unos todos. No, hermanos, eso es un engaño de Satanás. Si Cristo vive en nosotros y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros tenemos que andar en santidad. Y no tenemos que estar indagando qué fue lo que hizo el otro y por qué lo hizo y cómo lo hizo. Todo sale a la luz, todo sale a la luz, nada va a quedar descubierto. Dice, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 3, fornicación e inmundicia o avaricia ni siquiera se nombra entre vosotros como le conviene a los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos conviene hablar de eso, hermano. No nos conviene hablar de la inmundicia, no nos conviene hablar de las fornicaciones, no nos conviene hablar de las impurezas. Hay un momento en que sí tenemos que a mí me ha tocado practicar disciplinas eclesiásticas por pecados de impureza, sí, pero ese no es el tema de mi conversación con nadie. Y ese no debe ser el tema de la conversación de ningún creyente. Si usted ve que un hermano anda en inmundicia, usted simplemente lo reprende y ya. Y si el hermano está contaminando la iglesia, pues usted se busca los 2 testigos y continúa todo el proceso disciplinario. Pero usted no tiene que participar relatando con lujo de detalles lo que el hermano hace o lo que no hace, porque allí el corazón se contamina. Todas esas cosas contaminan. Dice en el versículo número 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Conocemos la carta a los romanos en el capítulo 1
En el versículo 18, el apóstol Pablo enseña cómo se manifiesta la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y continúa diciendo que esa ira se manifiesta en que Dios los abandona a una mente reprobada, en que Dios los abandona a la concupiscencia de sus corazones, de tal manera que deshonraron sus propios cuerpos. La inmundicia sexual es la evidencia del abandono de Dios. Cuando Dios abandona a una persona, la persona se degrada sexualmente. Entonces, todas estas cosas no nos convienen. Es el consejo del apóstol Pablo. Yo sé que hay muchas personas que se jactan de ser muy maduras, muy grandes, muy no sé qué, y les gusta hablar de estos temas. Personalmente yo no lo hago porque creo que soy carne y que me tengo que mantener alejada de todas estas impurezas. Y el apóstol Pablo está diciéndolo de la misma manera. Dice ahora, más adelante, vamos a pasar al versículo 14, ¿cierto? Que debemos cuidar nuestra vida espiritual y debemos procurar la llenura del Espíritu. O sea, debemos trabajar para el Espíritu, debemos trabajar para nuestra nueva naturaleza, debemos esforzarnos en ser cada día más espirituales, porque potencialmente somos hijos de Dios, potencialmente somos iguales al Señor Jesucristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, no solamente de sus bendiciones, sino de su carácter, de su mansedumbre, de su humildad, de su justicia, de su amor, de su pureza, de su santidad. Jesús es nuestra herencia. Entonces, vamos al versículo 14, 5:14, dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este es un llamado a un despertar espiritual. Un despertar espiritual, ¿en qué sentido? En el sentido de que la rutina de nuestra vida y el ver todos los días gente pecadora, escuchar todos los días conversaciones impuras, escuchar todos los días canciones sucias, letras y melodías llenas de impureza sexual. Todo eso que tenemos que escuchar, pues usted está en un lugar y la música está ahí. Usted está en un lugar, las conversaciones están ahí. El pecado, dice el autor de Hebreos, el pecado nos asedia en el mundo en el que vivimos. Y también nos asedia una cantidad de actividades y de responsabilidades que adquirimos, de tal manera que el cristiano, pienso yo, que por un asunto espiritual, pero espiritual de las tinieblas, está sumido como en un sopor, como en un letargo, en que la vida se le va en medio de sus afanes, en medio de sus preocupaciones, la vida se le va. Y todos esos pensamientos impuros, que son como parásitos, que se meten a nuestra mente, se meten a nuestro corazón, toma posesión de nuestra mente, toma posesión de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo encuentran vacío. Nos encuentran vacíos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo suficiente para estar en la presencia de Dios, porque no le damos suficiente tiempo a la lectura de la palabra, porque no memorizamos versículos bíblicos. Es importante memorizar versículos bíblicos porque usted no puede estar con una Biblia en su mano, pero usted, mientras espera el cambio del semáforo, usted puede repasar en su mente un versículo, un texto bíblico que usted conoce, y su mente es depurada de toda inmundicia, de toda lujuria y de toda contaminación. Pero tenemos que trabajar arduamente en eso, y podemos hacerlo porque hemos sido capacitados para hacerlo. Pero entonces nos dejamos llevar, y repito, caemos como en un adormecimiento. La iglesia está dormida. Proféticamente hablando, somos parte de una generación de una iglesia dormida. Recuerden la parábola de las vírgenes. Dice que a la medianoche todas, las 5 prudentes y las 5 insensatas, a la medianoche todas se durmieron. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época de letargo espiritual, de adormecimiento espiritual, donde no podemos orar porque nos quedamos dormidos, donde no podemos leer la Biblia porque nos da sueño, mientras que sí podemos quedarnos viendo una película llena de necedad hasta largas horas de la noche. Eso es un letargo espiritual. ¿Y qué está diciendo
La palabra de Dios, despiértate, 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 despiértate. Dios nos está llamando a un despertar espiritual. Y Cristo está solícito para alumbrarnos. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cierto? No podemos vivir con los que están muertos en sus delitos y pecados. No podemos vivir como muertos. Usted y yo tenemos vida espiritual, tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos acceso a la mente de Dios. Su mente tiene que estar controlada por la palabra de Dios. Su corazón tiene que estar controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es posible. Dios lo hizo posible en la cruz del Calvario. Está en nosotros. Lo que necesitamos es diligencia, diligencia. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando que bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Los días aportan vejez, los días aportan caducidad, los días aportan cansancio. Hay una carga negativa en cada día, pero nosotros podemos redimir el día, es decir, convertirlo en algo bueno, convertir el día en algo de provecho, convertir el día en algo productivo. ¿Y eso cómo se hace? Invirtiendo en oración, invirtiendo en Biblia, invirtiendo en alimentar y fortalecer la vida espiritual, el hombre espiritual, el hombre interior. Dice el versículo 17, ahora que debemos tener control sobre nuestros apetitos. Vamos al 5:17. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo ser humano necesita una dosis de placer, de gozo, de recreación, de esparcimiento, de descanso, de relajación, etcétera, etcétera. Y la vida cristiana no es un asunto de prohibición de cosas, sino más bien de reemplazo de cosas. Y el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino. Ojo que él no está diciendo que el vino es pecado. Lo que es pecado es embriagarse, porque dice que en la embriaguez hay disolución. El único alcohol que existía en ese tiempo y que se usaba para emborracharse en ese tiempo era el vino. Pablo venía de una cultura judía 100% vinícola y el vino como tal no estaba prohibido ni en el judaísmo ni en el cristianismo. Lo que el apóstol Pablo está prohibiendo es que nosotros busquemos en el vino la llenura, la plenitud de nuestra alma. Que nosotros en nuestro vacío, en nuestro cansancio, en nuestra tristeza, escojamos el vino como un escape. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. ¿Dónde está la disolución? En el estado de embriaguez. Y el apóstol Pablo lo está tomando como un ejemplo. Pero esto viene a ser mucho más que el vino. Cualquier cosa en la cual nos estamos deleitando y que no es Dios, nos va a producir disolución, es decir, nos va a apartar de Dios. Ahora, cuando él dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, dice que esa embriaguez produce un sentimiento de plenitud momentáneo, pasajero, engañoso, pero seguido de disolución. ¿Qué es disolución? Disolución es la pérdida del control de mi vida. Disolución es como que ya no somos personas firmes en nuestras decisiones. Disolución es que nos lleva el viento, que una persona disoluta es una persona que se deja llevar por todo lo que siente, por todo lo que quiere, por todo lo que experimenta, que no piensa, que sus instintos son los que la gobiernan y la dominan. Entonces él dice, no se embriaguen con vino, pero pareciera como si él estuviera diciendo,
Yo sé que el ser humano tiene una necesidad, tenemos una necesidad emocional de llenarnos de algo. Y él dice, en vez de buscar la embriaguez del vino, busquen la llenura del espíritu a través de la alabanza y de los cánticos, a través de la alabanza y de los cánticos. Y esto implica, hermanos, implica algo muy importante que como cristianos tenemos que aprender, y es que tenemos que aprender a cantar, tenemos que aprender a alabar a Dios, tenemos que aprender a adorar a Dios y a experimentar embriaguez. Vamos a utilizar la palabra que usa el apóstol Pablo. Vamos a experimentar esa embriaguez de la presencia de Dios. Es lo que dice aquí, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Necesitamos ser llenos de algo. De pronto termina la jornada de nuestra semana y queremos descansar, queremos un relax, queremos algo. Hermano, pero se nos ha olvidado aquel goce de la iglesia primitiva que era alabar a Dios con himnos, con cánticos, con alabanza, con adoraciones, con coritos. Dice que esa actividad, la actividad de que cantemos entre nosotros, escuche bien, dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que en vez de llenarnos de vino, nos llenemos del Espíritu Santo por medio de la alabanza. O sea, que reemplacemos la embriaguez del vino por alabar al Señor en nosotros. Debemos volver a las prácticas de la iglesia primitiva, que todos los días por las casas, es decir, nos reunimos en grupitos de una manera informal, no es que es el culto, la religiosidad, no es que es el culto el miércoles, el culto el domingo, la oración, no es que no, que de repente vayamos a visitar a un hermano y terminemos orando y cantando unas alabanzas. El creyente que quiere ser lleno del Espíritu Santo tiene que tomar una decisión con respecto al canto, con respecto a la alabanza y con respecto a la adoración. A mí me preocupa muchísimo, muchísimo los creyentes que están en un servicio con la boca cerrada y con una cara de indiferencia en medio de la alabanza, en medio de la adoración, que no saben ni cerrar los ojos, que no saben ni levantar las manos, que no se les escucha ni siquiera un canto, porque son creyentes que no conocen la plenitud del gozo que hay en Dios, porque son creyentes que están vacíos y son creyentes muy propensos a pecar de cualquier manera, a pecar, porque el ser humano tiene una necesidad de placer, tiene una necesidad de gozo. Entonces, en algún lugar tiene que encontrarlo. Y si no lo encontramos en la presencia de Dios, lo vamos a buscar en otra parte. Tenemos que examinar la manera como le cantamos a Dios. Dice, cantando entre vosotros. No se refiere al segmento de la adoración de la iglesia, no. Se refiere a reuniones informales entre varios creyentes donde nos dediquemos a alabar a Dios. No importa que no seamos parte del grupo de alabanza. Dice, hablando entre nosotros. Y dice, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, o sea, con canciones sinceras que salgan de nuestro corazón. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud, eso es lo que debe reinar en una reunión de cristianos, en una visita de cristianos, en una conversación de cristianos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esta es nuestra vida normal. ¿Cómo desarrollamos la vida normal? ¿Cómo salimos, visitamos a los amigos y todo? Bueno, que nuestro hablar no haya inmundicia, no hayan palabras deshonestas, no hayan conversaciones impuras, no traigamos a colación lo que hacen los impíos en su vida depravada, que no nos deleitemos en eso, que más bien hablemos de las cosas buenas, que más bien cantemos entre nosotros, que no busquemos el vino como el centro de nuestras reuniones, buscando la embriaguez, no que no busquemos embriagarnos con el vino, que busquemos embriagarnos de la presencia de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Porque recuerden que una parte del fruto del Espíritu Santo es gozo, y un gozo profundo, genuino y verdadero que no se disipa al día siguiente.
Bueno, eso en cuanto a la vida cristiana. Vamos entonces a pasar al capítulo 6. El capítulo 6 que, no, perdón, al versículo 21. Todavía estamos en el 5, perdón. A partir del versículo 21, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo va a hablar a profundidad de las relaciones familiares del creyente y va a tomar primero las relaciones familiares y las relaciones laborales. El creyente pasa la mayor parte del tiempo con sus compañeros de trabajo y con su jefe de trabajo y con su familia. Nosotros con el pueblo de Dios pasamos quizás un domingo, un fin de semana, pero no más. Pero la mayor parte de nuestro tiempo, nuestra vida cotidiana, se desenvuelve entre el trabajo y la casa, el trabajo y la casa. Y allí es donde tenemos que dar muestra de que de verdad somos cristianos, de que de verdad hemos nacido de nuevo, de que de verdad hemos pasado de muerte a vida, en la manera como nos relacionamos como familia, nuestra relación de familia. Y él comienza tomando primeramente la relación matrimonial, Pero todo eso está en un contexto. Capítulo 5, versículo 21. Yo quiero que leamos solamente este versículo porque este versículo es el contexto que enmarca todos los requerimientos y las peticiones que él va a hacer a continuación acerca de esposos, esposas, padres, hijos, amos, siervos. Todo esto está dentro de un contexto que es el que le da claridad. No se puede sacar ningún versículo de contexto y convertirlo en un pretexto, que es lo que siempre hacen con este texto. Con este texto, tanto hombres como mujeres, padres e hijos, abusan sacando un versículo de contexto e interpretándolo fuera de su contexto, ¿cierto? Y haciendo que se convierta más bien como un enjuiciamiento y no como un requerimiento de parte de Dios. Vamos a mirar el versículo 21, que es el contexto del sometimiento mutuo. Capítulo 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el contexto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la iglesia en general está conformada por personas que viven bajo autoridad y sometidas los unos a los otros. Repito, la iglesia en general y cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo es una persona que vive en un contexto de sometimiento mutuo. Todo ser humano que ha ingresado a la familia de Dios tiene que entrar en una relación de sometimiento, sea hombre, sea mujer, sea esposo, sea esposa, sea padre, sea hijo, sea trabajador o sea jefe. Tiene que entrar en una dimensión de sometimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un principio de autoridad en la cual Dios opera y que toda rebelión contra la autoridad establecida por Dios es también una puerta abierta a Satanás. Recuerden que este es el preludio al capítulo 6 que habla de la guerra espiritual. Y para hablar de la guerra espiritual, nosotros tenemos que estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser que se rebeló contra la autoridad y que le hace un llamado. El llamado de Satanás es totalmente opuesto al llamado que hace Dios. Satanás llama al ser humano a sublevarse, a rebelarse contra todo yugo, contra todo requerimiento. Ese es el llamado de Satanás. Satanás habla a nuestra carne deseando, poniendo deseos de liberación, de independencia, de autonomía, de que hagamos lo que nos plazca, de que hagamos lo que nos dé la gana. Esa es la esencia de la mentalidad de Satanás.
mientras que la mente de Cristo es una mente de sumisión por completa a la autoridad. Cristo sometido a Dios, la iglesia sometida a Cristo y cada miembro de la iglesia sometidos los unos a los otros. Así que la ley del sometimiento no es una ley para determinadas personas en la iglesia, sino para todo creyente. Todo creyente tiene que estar sometido al otro. Todo creyente tiene que participar de una relación de sumisión, de sometimiento. Ahora, ¿cómo se da ese sometimiento? Para cada rol es diferente. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a describir a continuación. ¿Cuál es el rol del sometimiento del esposo para con la esposa? ¿Y cuál es el rol del sometimiento de la esposa para con el esposo? ¿Cuál es el rol y en qué manera se tiene que someter un padre a sus hijos? ¿Y de qué manera tienen que someterse los hijos a los padres? ¿De qué manera tiene que someterse un siervo, un trabajador a su jefe? ¿Y de qué manera un jefe tiene que someterse también a sus trabajadores? Recuerden, es sometimiento mutuo. Yo me someto a ti y tú te sometes a mí. No es someter a la gente debajo de nosotros. Tenemos que recordar que el principio de autoridad establecido por Cristo es totalmente diferente al que nosotros creemos. Yo quiero pasar a quiero compartir otro archivo, que es donde tengo la parte de los esposos, padres, hijos, todo eso lo tengo por acá. Entonces quiero cambiar de archivo. Y compartir con ustedes esta parte del matrimonio que es muy, muy importante. Bueno, encontramos en el versículo 22. Vamos a Efesios capítulo 22 y vamos a leerlo todo. Efesios 5 y leemos del 22 al 32. Dice, someteos unos a otros, perdón, desde el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. A ver, hermanos, sucede que lo que el apóstol Pablo nos está mandando aquí acerca del sometimiento se ha convertido como en una excusa para maltratarnos los unos a los otros. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos ver este pasaje como un requerimiento que Cristo hace a cada uno de nosotros y no como una herramienta que se nos está dando para que acusemos o abusemos del otro. Esto es sumamente importante. Dice que el matrimonio en la Biblia es una parábola de Cristo y de su iglesia. Así lo expresó el apóstol Pablo, cuando en el versículo 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amen a sus
mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. El matrimonio es una representación de Cristo y de su iglesia. Así que para glorificar a Cristo, nosotros debemos tener un comportamiento que de verdad ilustre lo que es Cristo y lo que es la iglesia. Si yo como esposa debo ilustrar a la iglesia, debo comportarme como la iglesia debe comportarse con Cristo, con obediencia, con honra, con respeto, ¿cierto? Y si el marido representa a Cristo, entonces el marido debe asumir el papel que Cristo asumió para su iglesia. Y como son requerimientos tan fuertes para cada uno de nosotros, nosotros tenemos que velar porque cada uno de nosotros cumpla con lo que se le está pidiendo y no por hacer que el otro cumpla con lo que se le está pidiendo. En otras palabras, el problema de este texto es que los hombres no se han dedicado a amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, sino que los hombres se han dedicado a amenazar a las mujeres y a obligarlas a que se sometan a ellas, a ellos, utilizando este texto. Pero este texto no fue escrito para los hombres. Este texto fue escrito para las mujeres. Se habla directamente. Es un requerimiento que Cristo le hace a la mujer. Sométete a tu marido como a Cristo. Sométete a tu marido, respétalo y hónralo como la iglesia debe honrar a su Señor Jesucristo. Es un requerimiento para la mujer. Yo tengo que velar por eso en mi corazón. Y al hombre le fue dado otro requerimiento. Y su responsabilidad delante de Dios es amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. Este sometimiento, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Obviamente implica que nos tenemos que someter en todo a nuestros esposos siempre y cuando lo que ellos demanden, lo que ellos pidan, sea de acuerdo a la palabra del Señor Jesucristo y no contradiga en nada lo que Cristo ha demandado en su palabra. A eso se refiere y eso está claro. Debemos honrarlo, debemos respetarlo, debemos obedecerlos. El hombre le ha sido dada por Dios el papel de autoridad, pero el hombre, en vez de preocuparse para que la mujer se someta a él, tiene que preocuparse por asumir el papel de autoridad que le fue dado. ¿Por qué? Porque en ese papel de autoridad él tiene una responsabilidad frente a Dios y frente a la iglesia. Nosotros tenemos y manejamos un concepto errado de autoridad. ¿Qué significa realmente someternos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo someternos? Sencillamente porque tenemos un concepto de autoridad equivocado. ¿Cuál es ese concepto de autoridad equivocado? Bueno, el Señor Jesucristo lo enseñó en su palabra. Cuando Jacobo y Juan vinieron delante de él y le dijeron, Señor, nosotros queremos que tú nos concedas, que cuando tú vengas en tu reino, yo me siente a tu derecha y mi hermano se siente a tu izquierda. Entonces el Señor Jesús le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino fue a servir. La autoridad no tiene que ver con la capacidad de subyugar a los demás, sino con la capacidad de servir a los demás. Dijo Jesús, ustedes saben que entre las naciones los que ejercen autoridad someten a los demás, abusan de los demás, se enseñorean de los demás. Pero entre nosotros no es así, sino que el que quiera ser el mayor entre nosotros, hágase el siervo de todos. ¿Qué quiere decir Jesús? Que la autoridad tiene que ver no con la necesidad de subyugar a los demás, de enseñorearnos a los demás. No, ese es el concepto caído de nuestra naturaleza caída. Por eso nos resistimos al sometimiento, porque vemos la autoridad
como algo que se puede enseñorear de nosotros y que puede abusar de nosotros, y eso no es autoridad. Y cuando Dios coloca a la esposa bajo la autoridad del esposo, no la coloca bajo su señorío, sino bajo su cuidado. Y es totalmente diferente. Coloca al hombre en un grado de responsabilidad. Y quiero que lo leamos claramente aquí en la palabra. La encomienda de Dios para la esposa es respetar y honrar a su marido en el temor a Dios, el temor a un Dios que es el que lo ha puesto a él en autoridad. El hombre debe ser respetado, el hombre debe ser honrado, el hombre debe ser obedecido en el temor de Dios. Si yo le temo a Dios y el hombre me está proponiendo algo en contra de la palabra de Dios, por supuesto que no aplica, ahí no aplica. No tiene nada que ver con eso. La encomienda de Dios para la esposa es que ella deje que el esposo ocupe su lugar en la casa, que él establezca su autoridad, entendiendo por autoridad la responsabilidad que él tiene sobre el hogar y sobre los hijos, y que no lo estorbe. Por ejemplo, si un hombre no le da un permiso a un hijo para ir a un lugar, la esposa no debe llevar la contraria. O sea, si un hombre hace algo que considera que es lo correcto para su familia, pero no estamos de acuerdo, debemos respetar ese principio de autoridad, porque en ese principio de autoridad vamos a tener protección divina, vamos a tener el respaldo de Dios en todas las cosas. Entonces, esa es la encomienda de Dios a la esposa, que yo creo que no es perdón, no es tan fuerte, no es tan grave. Es un asunto de respeto, es un asunto de dejar al hombre ser el hombre de la casa, que muchas mujeres ahora no están permitiendo eso. Muchas mujeres intimidan a los hombres y asumen el rol protagónico de sus casas y no le permiten a los esposos ser esposos, no le permiten al padre ser padre, no le permiten al esposo hablar, ni decidir, ni pensar. Entonces ahí es donde estamos fallándole a Dios. No tiene que ver con dejarse abusar, con dejarse ultrajar, con dejarse maltratar, no, porque en la mente de Pablo y en la mente de Cristo no hay ese concepto de autoridad, que autoridad es el que se enseñorea y abusa del otro, no. La mente de Pablo y la mente de Cristo es una mente transformada que entiende que la autoridad tiene que ver con la responsabilidad que tengo de cuidar y sustentar a las personas que tengo bajo autoridad. Bueno, vamos a mirar el asunto de la encomienda de Dios para el esposo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Cristo hacia la iglesia tiene que ser el punto de inspiración de cómo un hombre debe tratar y de cuál es el rol del hombre en la casa frente a la mujer. ¿Cuál es la responsabilidad de un hombre frente a la mujer? Y estamos viviendo una época tan complicada donde el hombre ha perdido la autoridad. Repito, el hombre ha perdido la autoridad. Y no solamente porque la mujer se haya empoderado, como dicen, y porque las mujeres de hoy en día, no solamente por eso, sino porque el hombre ha abandonado su lugar frente a Dios. El hombre ha abandonado su responsabilidad frente a Dios. Cuando nosotros leemos la escritura en el libro del Deuteronomio, cuando aparece la Shema judía, que la palabra de Dios dice al judío, al israelita: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos cuando andes en el camino, la escribirás en los dinteles de tu puerta, estarán delante de tu frente, en tus manos, cuando hables de él. Estaba hablando de la responsabilidad que tiene el varón, el padre de familia, como autoridad de criar a sus hijos y a su esposa en el temor de Dios. La responsabilidad que tiene el hombre de preparar el devocional, de guiar a los hombres a la lectura de la palabra. El hombre quiere autoridad, quiere sometimiento de la mujer, pero quiere sometimiento de la mujer cuando él quiere hacer lo que le da la gana, es decir, quiere usar el pretexto
de este versículo para enseñorearse de la mujer en su carácter pecaminoso. Y no, este versículo dice que la autoridad está centrada en el papel que él le fue otorgado por Dios. Un papel en el cual él tiene que amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Y perdonen que haga este énfasis, pero es que necesitamos que todos los varones recuperen la autoridad. Nosotras, las mujeres, somos las más interesadas en que nuestros esposos recuperen la autoridad en los hogares. Y eso comienza por recuperar el rol que el Señor Jesucristo les ha dado a cada uno. Entonces dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Número uno, se entregó a sí mismo, se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su iglesia. El amor de Cristo es un amor sacrificial. El amor que Dios le pide al esposo hacia su esposa es un amor sacrificial. O sea que es un amor que se sacrifica, es un amor que se entrega, es un amor que se humilla. Ven que esto no concuerda para nada con un hombre que quiere enseñorearse de la mujer y que saca el versículo para restregarle que se tiene que someter. No tiene nada que ver. En el mismo momento en que un hombre está manoteando y diciéndole a la mujer, tú te tienes que someter, en ese mismo momento él también está abandonando su rol. Yo entiendo que hay mujeres irreverentes, irrespetuosas, conozco mucho, mujeres con una con un sentido de la feminidad completamente mundano, antibíblico, que quiere gobernar al marido, que quiere gobernar la casa. Sí, yo entiendo, pero en el mismo momento en que el hombre se para reclamarle con arrogancia y con altivez que se tiene que someter, en ese mismo momento, él está perdiendo la autoridad, porque la autoridad del hombre está basada en el rol que él tiene que ejercer en su casa como Cristo. Nosotros nos sometemos a Cristo, pero ¿cuáles son las características de Cristo? Mansedumbre y humildad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿A quién de nosotros Cristo nos ordenó que nos sometiéramos por miedo, por temor? ¿A quién de nosotros el Señor Jesucristo nos amenazó de que si no nos sometíamos nos iba a pasar algo malo? Mas, sin embargo, nos hemos sometido a aquel que es manso y que humilde, y es humilde. ¿Por qué nos hemos sometido? Por causa del amor sacrificial con que él vino, se despojó de su deidad, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo ese proceso de la humillación de Cristo es la que hace que yo me rinda a los pies de él y lo reconozca como mi rey y como mi Señor. Entonces, para que ese tipo de relación se dé en el hogar, el esposo tiene que sintonizar su mente con la mente de Cristo y sintonizar su rol dentro del matrimonio con la obra del Señor Jesucristo. Su amor por su esposa tiene que ser un amor sacrificial, tiene que ser un amor donde él se entrega, donde él se sacrifica. ¿De qué manera se va a sacrificar? No sé. En cada caso, en particular, cada hombre sabrá qué cosas tiene que sacrificar para poder amar a su mujer. Y recuerden que aquí no está hablando del amor eros, no está hablando de ese amor que con el tiempo puede apagarse, o que con el tiempo puede enfriarse, o que a veces sube, a veces baja. No, no. Se refiere al amor de Dios, y el marido debe amar a su esposa de forma sacrificial. En otras palabras, tiene que amarla sacrificando cosas de su vida que no le sirven a su esposa. Vamos a mirar la segunda característica. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se sacrifica para qué? Para santificarla. El amor del esposo, recuerden, para su esposa es un mandato.
Es un mandato solemne de Dios. Amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó, amor sacrificial. ¿Para qué se entregó? Para santificarla. O sea que tiene que ser un amor que purifica, un amor que santifica. Cuando un hombre se interpone en la santificación de la mujer, pierde su autoridad, pierde la cobertura de Dios, deja de tener el respaldo divino que Dios le ha dado a todos los hombres por ser cabeza del hogar. El hombre tiene que ser un agente que santifique a la mujer y no lo contrario. Es que ahí es donde está la pérdida de la autoridad. Ahí es donde todos los roles se han alterado, porque el hombre es quien debe santificar a la mujer. Debe amarla con un amor santificador. ¿Cuáles son los medios de la santificación? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3. Vamos a leer lo que dice acerca del efecto purificador de la palabra de Dios. Juan 15, 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios. Si un hombre quiere que su esposa lo honre, si un hombre quiere que su esposa lo respete, si un hombre quiere vivir de las bendiciones de esta palabra que Dios ha mandado, él tiene que preocuparse primero por el rol que él tiene que hacer dentro de su hogar. Él tiene que ser el amor que purifica. El hombre tiene que tomar la iniciativa para que tanto su esposa como sus hijos participen del estudio de la palabra de Dios. El esposo es el responsable delante de Dios de la santificación de la esposa. El esposo es el que tiene que exponer a la esposa a la exposición de la palabra de Dios. El esposo es el que tiene que estar preocupado por la asistencia al servicio dominical. El esposo es el que tiene que bregar para que nadie en casa se quede y todos vayan a la iglesia. El esposo es el que tiene que tomar la iniciativa para hacer el devocional. El esposo es el que tiene que dar ejemplo de una vida de oración y de una vida de piedad. Ahí es donde él ejerce la autoridad. Es un amor que purifica, que purifica. El esposo es el que tiene que controlar que en los televisores no hayan programas pecaminosos. El esposo es el que tiene que gobernar su hogar, impidiendo que elementos de impureza lleguen a la mente y a los corazones tanto de su esposa como de sus hijos. Un amor como el de Cristo, que santifica, un amor que purifica. Ese es el rol del esposo y ahí está la autoridad del esposo. Ahora viene otra parte. El punto C es un amor que cuida y que sustenta. Vamos al versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. Cristo es quien sustenta a la iglesia. Cristo es quien cuida a la iglesia. Cristo es el que provee para todo en la iglesia. El hombre es sustentador, el hombre es proveedor. Ese es el rol que Dios le dio al varón. Y eso hace parte de su autoridad, eso hace parte de su responsabilidad frente a Dios. Hermano, yo pienso que los varones tienen una alta responsabilidad y pienso que todo hombre en Cristo Jesús debe estar preocupado delante de Dios por ser un buen esposo, porque delante de Dios un buen esposo es aquel que ama a la esposa con un amor que se sacrifica, con un amor que la santifica y que cuida a su esposa y la sustenta, o sea que es un proveedor que no permite que a su esposa le falte absolutamente nada, la sustenta y la cuida. Vamos a leer todo nuevamente. Fíjense que a la mujer le otorgan 2 versículos, pero al rol del hombre le otorgan muchísimos versículos. Vamos nuevamente a leerlo, porque tanto nosotras las mujeres como los hombres deben bregar porque se restaure la autoridad del varón en todo hogar cristiano. ¿Por qué?
porque todo hogar cristiano, todo matrimonio cristiano debe ser una representación del amor de Cristo por su iglesia. Y cuando eso no se cumple en mi relación de pareja, yo no estoy honrando a Cristo. Mi vida no está honrando a Cristo. Mi matrimonio no honra a Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de mi matrimonio no se están dando los roles que ilustran la gloria del amor de Cristo por su iglesia. Entonces vamos nuevamente a los maridos, porque los maridos son los que son responsables de transmitir el papel del varón, el papel de Cristo en la iglesia. Dice: maridos, amen a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, hermanos, eso en cuanto a la relación de pareja, a la relación de padres e hijos. Nosotros tenemos que revisar nuestra familia, porque ahí es donde podemos honrar a Jesús, donde podemos vivir genuinamente como verdaderos hijos de Dios. Y esa es la señal genuina de que de verdad hemos sido transformados, de que de verdad Cristo está en nosotros. Una transformación que llegue a lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Es muy fácil fingir que somos cristianos en la iglesia, pero nuestra vida espiritual al interior, en nuestros hogares, es que muestra realmente la obra de Cristo en nuestros corazones. Tenemos también otra relación, la relación de padres e hijos. Vamos entonces al capítulo 6 y leemos del 1 al 4 ya para terminar la clase esta. Dice 6 del 1 al 4, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que no solamente los padres, no solamente los hijos están sujetos a los padres, deben respetarlos y debes honrarlos. Debes honrar y respetar a tus padres. Eso es algo también bastante complicado, porque en estos días encontramos que los hijos no respetan a los padres. Y eso nos priva de muchísimas bendiciones que vienen de parte de Dios. Este es un mandamiento, como dicen, es un mandamiento con promesa, con promesa. ¿Cuál es la promesa? Es una promesa de bendición, de prosperidad. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una promesa de prosperidad y de salud. Ser un buen hijo, honrar y bendecir a los padres. Es una promesa que Dios tiene. Personalmente yo lo he comprobado y es así. Yo me esfuerzo mucho por ayudar a mi mamá, que es la única que está viva, y desde que lo estoy haciendo, porque antes de pronto no tenía la capacidad para hacerlo y ella tampoco tenía de pronto la necesidad de que yo lo hiciera. Pero de un tiempo para acá me he venido preocupando por mi mamá y he tratado pues de cumplir este mandamiento a cabalidad, y he visto la mano de Dios sobre mi vida, porque las promesas de Dios son sí, son amén. Y esta es una de esas promesas de las cuales nosotros podemos echar mano. Vamos a honrar a nuestros padres y nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a recibir la promesa de Dios, la bendición de Dios. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso en cuanto a los hijos. Ahora, en cuanto a los padres, dice, vosotros padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir? Que también los padres de alguna manera tenemos que someternos a nuestros hijos. Tenemos que saber criarlos, tenemos que aprender a criarlos, tenemos que saber en qué momento hay que ceder y en qué momento hay que apretar. Dice que no los provoquemos a ira. El exceso de disciplina, el exceso de prohibiciones provoca ira en nuestros hijos, ira reprimida, ira retenida, enojo retenido, que en cualquier momento puede salir. Dios dice que eso no lo debemos hacer, que los debemos criar en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación del Señor es que le inculquemos a nuestros hijos la palabra de Dios, que cada vez que nuestros hijos hagan algo, nosotros lo llevemos a la palabra y le digamos, mira, yo no quiero que hagas esto, porque hay un Dios en los cielos que cuestiona, que castiga, que reprende, que te ve, y Dios ha prometido esto. O sea, que nosotros le inculquemos a nuestros hijos el temor a Dios, que nosotros podamos dialogar, que nosotros sepamos en qué momento tenemos que ser tolerantes, en qué momento tenemos que ser condescendientes y en qué momento tenemos que ser implacables. O sea, tenemos que tener esa sabiduría, tenemos que tener esa inteligencia, encontrar ese punto de equilibrio, porque también es pecado, dice aquí, que también es pecado que los padres provoquen a ira a sus hijos. Es decir, que los llenen de tanto, pero de tanto castigo, de tanta reprensión, de tanta prohibición, que sus hijos en lo más profundo de su corazón los odien. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora vienen las relaciones laborales, que como les dice, son los lugares donde más estamos. Y encontramos en el versículo 5 del capítulo 6, encontramos la relación laboral más injusta que se puede hallar en la humanidad, que es la relación de siervos y amos, o sea, esclavos y amos. En aquellos tiempos todavía existía la esclavitud. Y el apóstol Pablo, para hablar de las relaciones laborales, utilizó este tipo de relación injusta en la que una persona simplemente es esclava de otra, amos y esclavos. ¿Qué sucede cuando un esclavo se convierte a Cristo? ¿Qué sucede cuando un amo se convierte a Cristo? Debe afectar mi conversión a Cristo la manera como me relaciono con mi jefe, y debe afectar mi conversión a Cristo la manera como trato a mis trabajadores. La respuesta es sí, claro. Ahí es donde se ve el poder de Dios. ¿Cómo trato yo a mis trabajadores? ¿Cómo trato yo a mis jefes? Entonces veamos que Pablo utiliza la relación más injusta, y dice el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo y sea libre. Es una palabra de esperanza que a veces no hemos captado en nuestras relaciones laborales. Quizás alguno de nosotros tiene un jefe injusto. Quizás alguno de nosotros, y puede ser muy común, que tengamos un salario injusto, que nos exijan cosas injustas, que nos den un tratamiento injusto. Pero por muy injusto que sea, no es peor que ser esclavo y que ser siervo. ¿Qué enseñó Pablo en ese caso? Dice que debemos obedecerlos con temor y temblor, pero no con temor y temblor a ellos, sino con temor y temblor a Dios, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, que no debemos servir al ojo. ¿Qué significa servir al ojo? En que solamente cuando el jefe nos ve, hacemos lo correcto, pero una vez que el jefe se va, hablamos mal del jefe, hablamos mal de la empresa, murmuramos, chateamos, nos robamos el tiempo que nos están pagando, nos robamos los utensilios de
de la empresa, nos robamos las cosas, denigramos de nuestros compañeros, denigramos de nuestro jefe, provocamos la rebelión en nuestro trabajo, ¿cierto? No servimos a nuestro jefe como si estuviéramos sirviendo al Señor, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si tú quieres prosperar en tu empresa, no mires a tu jefe en su injusticia, en su maldad, no mires tu sueldo, no mires las cosas que están mal. Mira a tu jefe como si tu jefe fuera Cristo y sirve en tu trabajo como que Cristo te está viendo. ¿Por qué? Porque si tú haces esto, dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué quiere decir? Que mientras el Señor te vea trabajando fielmente, mientras el Señor vea que tú trabajas como para el Señor, que no hay hipocresía, que no hay doblez, que no hay murmuración, que no hay queja, que no hay incumplimiento de las normas detrás del jefe, no eres una persona cuando él está presente y otra cuando él se va, sino que eres honesta porque trabajas delante de Dios, sintiendo la presencia de Dios, consciente de que Jesucristo te ve y que Él es el dueño de todas las cosas, incluida la empresa. Cuando tú estás consciente de eso y haces tu trabajo con integridad y diligencia como para el Señor, tú vas a obtener tu ascenso, tu aumento, tu bendición, tu galardón, tu, 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 digamos, tu recompensa la vas a obtener de Cristo, porque a Cristo el Señor tú sirves. Esa es la clave para prosperar en una empresa injusta. Esa es la clave para prosperar a pesar de tener un amo o un jefe injusto. Esa es la clave. Que tú trabajes como si tu trabajo fuera para Jesús, que tú hagas tu trabajo delante de Jesús, te esté viendo o no te esté viendo el jefe, haz lo correcto y hazlo con integridad y del Señor recibirás la recompensa. Bueno, y finalmente en el versículo 9 encontramos el último requerimiento para los empresarios, para los que tienen trabajadores. Esto puede aplicarse para la señora que tiene a una empleada en el servicio que la ayuda. Esto puede aplicarse para todo aquel que tiene personas trabajando para él a su cargo. Puede ser un empresario, un microempresario, un dueño de un taxi que tiene conductores. Dice, y vosotros amos, para ustedes esta palabra, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no haya sección de personas. Es decir, que no abusemos de la condición del trabajador que está a nuestro cargo, que paguemos lo justo, que no seamos mezquinos, que no retengamos el dinero, que no retengamos el salario de nadie, que no le debamos a un trabajador, que no lo maltratemos, que no lo amenacemos, que no lo humillemos, que no lo tratemos mal, porque está en una relación laboral bajo nosotros. No, dice que debemos temer, porque Dios ve la forma como lo tratamos, que Dios es el Señor de ellos y que Dios no hace acepción de personas.